ausentes. Bueno, pues habrá mucho que decir sobre este tema, pero vamos a otro tema que también es muy interesante y que tiene que ver con el turismo, una de las industrias más importantes de nuestro país que genera una enorme cantidad de divisas. Por eso invitamos a la secretaria de Turismo, Gloria Guevara. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Gloria, bueno, independientemente de lo que hemos visto que se ha realizado hasta ahora en materia turística, hay distintos compromisos que está cumpliendo la agenda nacional, la agenda de México en el plano internacional. Si nos puedes comentar un poquito y luego vamos ya a los temas relacionados directamente con la industria en nuestro país. Sí, mira, estamos llevando a cabo pues una agenda muy apretada, pero muy interesante a nivel internacional. Hoy en día, pues en todos los foros importantes en los que México participa, estamos liderando las diferentes agendas y eso nos ha permitido incluir temas que son tan importantes para nuestro país, que son trascendentales. Por ejemplo, todo el tema de facilitación migratoria es algo fundamental. Como recordaremos, desde el 9/11 se han puesto pues muchos requerimientos para otorgar visas, más tardado el proceso, y eso es un tema que ahora vamos a traer en el T20, que por cierto estamos llevando a cabo en nuestro país en la semana del 15 de mayo. Es en realidad el 15 y el 16 de mayo en la ciudad de Mérida. Escogimos Mérida por todo lo del mundo maya. Como saben, este año es el fin del calendario. El 21 de diciembre del 2012 termina el calendario maya. Hay una gran expectativa y nosotros seleccionamos una ciudad, en el caso de Mérida, del mundo maya, pues para compartir también con los ministros que nos van a estar acompañando, secretarios de turismo del grupo de los 20, que vamos a estar reunidos en Mérida para tocar un tema fundamental. Esta es la cuarta reunión que se lleva a cabo en el marco del G20 y va a ser en nuestro país. Como sabemos, la primera fue el primer T20 que le llaman, fue en Sudáfrica, segunda fue en Corea, tercera el año pasado en Francia, donde a mí me pasaron la estafeta, y ahora nos toca en México organizarlo. Es una de las reuniones que se van a llevar a cabo como parte de todo este grupo de reuniones, porque México es sede del G20, ¿no? Sí, pues la verdad que gusto, Gloria. Le han soltado las amarras al sector turístico, es cierto, desde el programa que se hizo con el presidente Calderón hasta el tianguis turístico itinerante, el Acapulco tradicional, para que no se olvide. Ahora incluso se metieron en el tema de la gastronomía, que se está aprovechando, que sea patrimonio de la humanidad. Realmente, con todo esto que se está haciendo y que está ya llevando los reflectores al sector turístico, ¿hacia dónde se quiere llegar, Gloria? Bueno, definimos en conjunto con el sector el año pasado un objetivo muy claro para México, un objetivo que básicamente se trata de posicionar a nuestro país dentro de los primeros 5 para el 2018. Si vemos la lista de activos que tenemos en México, es impresionante e inigualable en absolutamente todos los aspectos. México, por ejemplo, es una superpotencia cultural con los 38 sitios y bienes patrimonio de la humanidad. Nuestra gastronomía, que tú bien mencionas, es uno de nuestros mejores atributos, es reconocida por la UNESCO. Solamente hay 2 en el mundo que se consideran patrimonio intangible de la UNESCO, y la mexicana es una de esas 2. La otra es la francesa. La francesa es por la influencia que tienen otras cocinas, la nuestra es por las raíces y por las tradiciones. La gastronomía es un tema fascinante, es un tema, por eso dimos a conocer las 18 rutas gastronómicas que tenemos. Para darte una idea, dentro de esas rutas, más de 1,500 platillos. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes probar en nuestro país un platillo diferente todos los días por más de 3 años y no repetir. Eso habla de la diversidad y la riqueza que tenemos. Creo que engordas como 80 kilos, pero disfrutas, ¿verdad? Disfrutas. Oye, Gloria, el T20 yo creo que es interesante porque México es líder, sede del G20, y viene esta reunión. Platícanos un poco, ¿cuáles son las metas de este grupo de los 20 países, que además invitamos creo que a otros, viene siendo, lo del 20 es un número simbólico? ¿Qué esperas tú de esta reunión? ¿Cuál es la agenda? Si nos platicas un poco. Claro que sí, mira, tenemos confirmada la participación ya de 28 países. Te digo que es 20 su género. Exacto, como mencionas, es el grupo de los 20, pero por ejemplo en nuestro caso invitamos a países que no son parte del grupo de los 20, pero que trabajamos muy de la mano con ellos, como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia. Invitamos un representante también del Caribe y de Centroamérica, aprovechando que esta reunión es en la región, ¿no? Ahora, el tema fundamental, porque aquí había la posibilidad de incluir 5 o 6 temas en la agenda,
y un poco es, si tenemos muchos temas, después luego no concretas tanto, el objetivo es un solo tema, y el tema es cómo a través del turismo se puede generar empleos, cómo el turismo hoy en día, como bien se mencionó, emplea una gran cantidad. En México simplemente son 2.5 millones de mexicanas y mexicanos directamente y 5 millones indirectamente, y cómo este turismo a nivel mundial hoy en día nos representa una extraordinaria oportunidad. Vemos que en países que tienen altísimas tasas de desempleo, como es el caso de España, que es más de un 20%, Grecia, que también tiene una gran oferta turística y necesita empleos, y así hay muchos otros ejemplos. El turismo nos viene hoy en día a ofrecer una solución tangible, una solución que se ha venido estudiando, que la OMT y la WTTC, que es el Consejo Mundial de Viajes, y la Organización Mundial de Turismo, hicieron un estudio recientemente en el cual plantearon una solución que a través de una facilitación migratoria, que quiere decir que las visas se implementen o más rápidamente o sean sencillos. Por ejemplo, están utilizando el modelo de México, en el cual nosotros aprovechamos que si alguien tiene una visa americana puede entrar a nuestro país con esa visa americana. Pues como resultado de esa medida que se implementó, más facilitar para los brasileños y los rusos, hemos recibido más de 750,000 extranjeros en casi unos 16 meses. Eso habla de que es una solución tangible, un proceso que se beneficia pues absolutamente a muchísimos destinos turísticos y que se va a utilizar de ejemplo en el T20. Entonces, ¿cuál es la agenda? ¿Cómo el turismo puede ayudar a contribuir en esta generación de empleo? Se va a entregar una propuesta específica al presidente Calderón y a su vez a los líderes del G20. Entonces nos vamos a reunir, tenemos una agenda muy interesante porque tenemos recomendaciones muy concretas, no vamos a divagar, tenemos recomendaciones muy específicas que si las implementamos en el grupo de los 20 líderes de turismo que representamos a estas 20 naciones del G20 y por supuesto a los países invitados también los estamos convocando a que se sumen en esto, pues creemos que mínimo se van a generar un poco más de 5 millones de empleos mínimo. Okay. Gloria, y bueno, precisamente en el tema de las cifras, ¿cuáles son las cifras más importantes que destacarías y que ha registrado nuestro país en cuanto a llegadas de turistas internacionales, en cuanto al ingreso de divisas? ¿Cómo vamos avanzando para hacer pues una breve evaluación de lo que estamos registrando en México en materia turística? Fíjate que muy bien, el año pasado, como ustedes lo reportaron en su momento, me hicieron favor de compartir la nota, rompimos el récord, más de 190 millones de visitantes tuvieron a nivel nacional e internacional, la cifra más alta que hemos tenido. Y si vemos las cifras de enero a marzo, precisamente la semana pasada el Instituto Nacional de Migración reportó la cantidad de viajeros que llegan a nuestro país por vía aérea. Traemos un incremento si vemos el acumulado de enero a marzo, es más de un 7%. Eso habla y esto es con respecto al mismo periodo del año pasado, enero-marzo del año pasado contra enero-marzo de este año, 7.1 exactamente, y eso habla de que hay un incremento en pues más de 120 nacionalidades hacia nuestro país. Siguen llegando más brasileños, más rusos, más argentinos, peruanos, por supuesto canadienses, estadounidenses también. Nosotros reportamos que hubo un incremento de casi un 8% en la cantidad de Spring Breakers, por ejemplo, lo cual es algo interesante, vinieron más que en otros años. Y también de diferentes estados que normalmente no esperábamos. Entonces, en cuanto a cantidad de visitantes, vamos muy bien. En cuanto a derrama, también vamos bien. Tenemos todavía el reto de que a nivel internacional hay una tarifa promedio de hoteles que se monitorea, que participan más de 90,000 propiedades, son como alrededor, un poco más de 91,000 propiedades, donde se saca un promedio de lo que se vende. Y es muy interesante porque si ves esa tarifa, la tarifa promedio por hotel pagado son más te decía como 91,000 propiedades, está todavía por abajo del 2005. ¿Qué quiere decir? Que todavía no llegamos a las cifras del 2008 y el hotel, obviamente el costo del hotel pues afecta directamente en la derrama. Esta es una situación no solamente de México, es una situación mundial que vemos en todos los destinos, por eso que están sacando promociones como consecuencia de 2009, de la crisis financiera, económica, mundial,
que tuvimos el epicentro aquí con los vecinos, pero que pues poco a poco se va a ir recuperando, y por eso es tan importante la diversificación. En nuestro caso, pues no nada más que vengan a México, que gasten, que vayan a excursiones, que consuman, que coman, que vayan a los diferentes restaurantes, que prueben los diferentes productos que ofrecemos gastronómicos y también compren artesanías. Todo eso ayuda obviamente a la derrama. Fíjate que ahora que comentas esta forma de cuando llegan ya los turistas en México, bueno, sí les encanta, sobre todo sol y playa, pero cuando te acercas a ver estas cuestiones, qué bueno que se está haciendo lo de la gastronomía, importantísimo, pero hay otras, por ejemplo, el tema de artesanías, alguna vez lo comentábamos, son muy parecidas de un lado a otro. De repente como que ahí sí haría falta, no sé si una interacción con otro tipo de secretarías o algo, desarrollar otro tipo de cuestiones para que realmente el turista compre esto. Compre las artesanías. Sí, uno de los retos que teníamos eran los puertos de cruceros, como bien lo mencionas, que llegaban y eran las mismas artesanías en un puerto y en el siguiente. Hemos estado trabajando con los puertos para que ofrezcan las artesanías de su estado, porque luego pasaba que las artesanías eran las de Michoacán y eran las mismas en 3, 4 estados. Hoy en día ya hay varios programas implementados, trabajamos muy de la mano con diferentes, por ejemplo, organismos como la Concanaco, Servitur, estamos trabajando muy de la mano con CENET también, trabajamos muy de la mano con todos los secretarios de turismo. La idea aquí es que cada estado resalte sus artesanías. Entonces es un proceso de capacitación a los artesanos, de profesionalización de los servicios, de ayudarlos en el empaquetado, en la comercialización, y trabajamos también muy de la mano con todas las etnias. Tenemos unos ejemplos muy interesantes, por ejemplo con las purépechas en el caso de Michoacán, que ya están exportando sus artesanías a diferentes lugares del mundo, y que si vas, hay diferentes niveles de artesanías, desde lo más sencillo y más económico hasta artesanías, piezas únicas de alto nivel y de gran calidad, que están ofreciendo y comercializando desde internet, catálogos y exportando. Hay un gran potencial ahí. Nuestro país, como bien mencionas, tiene una riqueza impresionante en cuanto a las artesanías, y cada vez que vienen los extranjeros pues se sorprenden de las obras de arte que ofrecemos. Gloria, me llamó la atención la cifra de meta de 5 millones de empleos que se va a plantear en el turismo 20, en el T20. Hablabas de recomendaciones concretas. ¿Nos podrías decir algunas de las recomendaciones que se hacen? Porque 5 millones de empleos, bueno, ojalá, pero se me hace muy elevada la cifra. Mira, esa cifra viene de un estudio que mandó a hacer la OMT recientemente, la cual evaluó al grupo de los 20 y la cantidad de visas que se requieren para viajar entre nuestros países. Para darte un ejemplo, es para ir a Estados Unidos, por ejemplo, los mexicanos necesitamos visas. De acuerdo a la información de la embajada estadounidense en nuestro país, solamente pues un poquito más de 5 millones de mexicanos tenemos visa para ir a Estados Unidos. Si hubiera un poco más de mexicanos, pues más estarían viajando hacia Estados Unidos. Ese es un ejemplo. En nuestro caso, pues también solicitamos visas, por ejemplo, para los brasileños, que es parte del grupo de los 20. Con la nueva medida que se implementó, hemos visto un incremento muy importante de brasileños hacia México. Entonces, hay una organización la que contrató la OMT. Esta organización lo que hizo básicamente es evaluó los requerimientos y las necesidades de, sobre todo cuanto a visas de todos los países del grupo de los 20. Si se modificaran algunas recomendaciones, están haciendo, como te decía, en particular algunos procesos, en particular se incrementaría el flujo de viajeros entre las naciones del grupo de los 20, y esto directamente afecta a la derrama y esto directamente afecta a los empleos. Ellos calculan en este estudio, como te compartía, mínimo se generarían 5 millones de empleos entre el grupo de los 20 en los próximos 2-3 años. Ahora, eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque depende de cada nación, porque cada nación es soberana e independiente, que decida qué medidas se implementan. En el caso de México, como yo les compartía, vamos un paso adelante, porque en el 2010 aquí se implementó el aceptar la visa estadounidense como válida, lo cual es extraordinario y les sorprende, pero dicen, sí es cierto, si ya se les hizo todo este trámite, por ejemplo, a un brasileño, todo el requerimiento, o a un ruso y ya tiene su visa estadounidense, ¿para qué en México volverle a hacer todo el mismo trámite, no? Y lo que queremos es hacer un modelo similar. En Europa, por ejemplo, hay una visa
que se llama la visa del modelo Schengen, que me imagino que la conocen. Los rusos aplican a esa visa, o los que necesitan para esa visa, tengan el requerimiento, aplican a esa visa y con esa visa ya pueden viajar entre todos los países de Europa. Aquí, ¿por qué en Europa no aceptan la visa estadounidense como válida? Es un ejemplo, ¿no? Traemos recomendaciones muy específicas, no me quiero adelantar porque las vamos a discutir precisamente en el T20 y terminando la reunión las queremos compartir con el mundo. Ya están las recomendaciones, depende de nosotros concluir cuáles son las 4 o 3 recomendaciones que les vamos a hacer a los líderes del grupo de los 20 y en base a eso pues ya ellos decidirán cuáles son las que adoptan, ¿no? Pues es un tema realmente interesante el de las visas, lo hemos visto aquí nosotros recibiendo otras nacionalidades o cómo dejamos de ir, por ejemplo, o viajar a Canadá tanto. Exactamente. Ese es un ejemplo muy importante. Eso es como ha afectado, ha disminuido mucho la cantidad de mexicanos, ¿no? Sí. Gloria Guevara, muchas gracias, secretaria de Turismo. Muchas gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Gracias. Al contrario. Gracias. Bueno, y no se vaya a regresar.